tomo, así que agradecerle a Eduardo y a Natalia García que también acercó la propuesta. Solamente sumar algunas cositas en relación a por qué este proyecto editorial, este último número, pero en realidad creo que es una lectura de todo el proyecto editorial, es una escritura y propone una lectura feminista, digamos, y me parece que tiene ese ejercicio en dos sentidos. Por un lado, porque efectivamente repone la trayectoria de mujeres, y eso hace justicia, digamos, en términos de la visibilidad. Pero por otro lado, porque en los trabajos fundamentalmente de algunos que me propuso Eduardo recuperar de este último tomo, hay un ejercicio feminista en términos epistemológicos que es reconocer los entramados de poder en los que se encontraban esas mujeres cuando desarrollaban precisamente esos itinerarios o esas biografías, porque efectivamente el transcurso de ellas por las instituciones prácticamente les llevó la vida, ¿no? Entonces me parece que ahí, digamos, esas dos líneas de lo que podría ser de este tomo, y insisto, digamos, de todo el proyecto editorial en un sentido feminista, ¿no? Y de estudios de las mujeres, que no es necesariamente lo mismo, pero que acá me parece que en términos epistemológicos, insisto, de investigación y como ejercicio de lectura, se propone en esos sentidos. Por otro lado, porque esos trayectos y esos itinerarios de esas mujeres suponen también entender un corrimiento de ellas, de esos proyectos fundacionales normalistas, digamos, son historias que están enmarcados entre el fin del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, y lo que decía, lo que suponen son visibilizar algunos de esos corrimientos del proyecto fundacional normalistas en el que ellas se formaron y desde el que también se tenía un proyecto para ellas mismas en términos individuales, ¿no? como sujetos. Correrse, por ejemplo, del ejercicio de la docencia como una extensión de la función materna, ¿no? Que ya lo sabemos y que, como decía Eduardo, ya hay muchos trabajos sobre eso, fundamentalmente que salieron de esta casa. De ese proyecto que igualaba la crianza con la enseñanza y que las ubicaba en ese lugar, y fundamentalmente de poder creer que la docencia era más que una pseudoprofesión, porque tenía funciones mucho más importantes que la de sostener o reproducir el orden social preestablecido, ¿no? Y eso es un desafío político enorme que estas mujeres llevaron adelante. Esto también es una idea que está, digamos, explayada, en concreto, en el texto de Sara Bembo y Estela Matías. No sé si están, yo la verdad que no las conozco y eso no está bien, pero bueno, ahí ellas plantean en el texto sobre Cecilia Grierson y Adelia Di Carlo un poco esta idea, digamos, de la pseudociencia, o perdón, de la pseudoprofesión, y entonces qué suponía eso en términos de la reproducción del orden preestablecido por el cual se había generado el proyecto de normalismo. Y por otro lado, también, digamos, se proyecta desde la lectura del feminismo una lectura del colectivo de maestros y maestras, como decía también Eduardo. Pero fundamentalmente permitiría, si se quiere, en esta idea de que de ahí que en estos tomos hay como una suerte de archivo, una suerte de recursero, una suerte de historias que efectivamente tienen un trabajo historiográfico, pero que también son insumo. Lo que se puede hacer con estos libros es una historia del feminismo ilustrado y una historia del feminismo sufragista de Argentina. Porque precisamente lo que muestran esos itinerarios de estas mujeres es que fueron mucho más que educadoras o que se dedicaron a la docencia, y que precisamente la docencia es o la profesión, digamos, de educar, es un enclave estratégico para poder pensar la política nacional, la construcción del Estado Nacional, y los vínculos interinstitucionales e intersectoriales. Y efectivamente estas mujeres estaban no solo siendo como condición de mujeres, lo digo condición entre comillas, en una tarea específica, sino que creían también en el acceso de otras mujeres a la educación como un derecho, ¿no? Por eso digo que podría ser una historia, o el insumo para una historia del feminismo ilustrado en Argentina y el feminismo sufragista, porque también llevaron adelante mucha militancia en esos contextos en los que, bueno, nada, la ley se empeña por un lado, pero también después la creación del Partido Femenino Peronista, el vínculo con
con Julieta Lanteri, la construcción de los padrones. Bueno, hay mucho recorrido de estas mujeres construyendo esa militancia, digamos, por el acceso de otras mujeres a estos lugares. Y fundamentalmente porque además de militantes, o sea, además de educadoras, además de militantes, también fueron productoras de conocimiento. Y eso es un desafío enorme, es una apuesta política y es precisamente un corrimiento completamente díscolo para lo que se pretendía de estas mujeres, porque no estaban solo, como decía antes, intentando salirse de la reproducción del orden preestablecido, sino generando nuevos contenidos, generando nuevas perspectivas sobre lo que suponían las infancias, produciendo el material concreto y además también produciendo ciencia dentro de la profesión que estaban construyendo, ¿no? Y fundamentalmente, esto me parece muy importante, eran gestoras, eran mujeres que trabajaron en la gestión de la educación, algunas llegaron a ser ministras, por decirlo de alguna manera, no como equiparando las funciones que tendrían hoy, senadoras, y también, bueno, el caso de Herminda Benítez Lambrusquini, que es para el que nos convocaron, decanas de universidades nacionales, ¿no? Y esos son lugares que a la vez dan cuenta de que no se llega individualmente a los lugares, que a veces es lo que hacen los metarrelatos masculinistas, ¿no? Como relatos un poco épicos o heroicos de cómo llegan los hombres a esos espacios de poder. Bueno, lo que queda de manifiesto, lo que se apuesta con los itinerarios de estas mujeres, es que siempre se da a partir de un entramado que en este caso supone además una lucha por el acceso a la educación, una lucha por el acceso a los derechos políticos, una lucha por el reconocimiento de sus pares para efectivamente ocupar espacios de poder, ocupar espacios de decisión, que a veces son de gestiones y a veces son cargos selectivos, ¿no? Y eso supuso desafíos enormes en términos políticos. Bueno, decía, el caso de Herminda Benítez Lambrusquini como primera decana, o sea, como primera mujer que detenta el cargo de decano en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de las Universidades Nacionales de América Latina, o sea, del país y de América Latina, pero nada, como una ejemplificación de que esta universidad, como dice Cristina Viano, nuestra compañera Cristina Viano, nace feminizada, ¿sí? No solo porque la matrícula era una matrícula muy feminizada, como muchas de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario y de las universidades en general, pero fundamentalmente la nuestra, y que era un dato que estaba invisibilizado, y que lo recuperamos también, como decía Sonia, como decían los compañeros antes, como un gesto de restitución, digamos, ¿no? Fundamentalmente cuando volvemos a discutir cuál es la ecuación de la democracia, ¿no? Cuando buscamos la verdad en el sentido historiográfico también, ¿no? Y que queremos narrar una historia posible, y qué sentido tiene esa búsqueda de verdad si no es la de la restitución, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay, digamos, algunos pilares. ¿De repasada? Uy, bueno, perdón. Que apuestan a este tomo en concreto, pero que en realidad tiene que ver con el proyecto editorial en general, que me parece que nos invita a hacer una lectura como mínimo feminista de la historia de la educación nacional. Gracias, perdón.